Hace algunos meses, un paciente que voy a llamar Don Ramiro, de 73 años, llegó a mi consulta caminando con una lentitud cuidadosa, casi tímida. Se sentó frente a mí, miró sus propios pies por unos segundos y luego levantó la vista con una mezcla de cansancio y miedo. «Doctor», me dijo, «hace casi 2 años que siento un hormigueo constante en las piernas. Empieza en la planta de los pies, sube por los tobillos y a veces llega hasta las rodillas. Algunas noches me despierto con una sensación de ardor. Otras veces siento como si caminara sobre piedras pequeñas. He visto a 3 médicos. Uno me dijo que era circulación, otro me dijo que era diabetes, otro me dijo que era la edad. Y yo cada vez camino menos porque tengo miedo de caerme. ¿Es normal o hay algo más?». La respuesta a esa pregunta, la respuesta verdadera, la que casi ningún médico tiene el tiempo de explicarte en una consulta de 12 minutos, es esta. El hormigueo persistente en las piernas después de los 60 años no es nunca normal. No es solo la edad, no es siempre la circulación. Y aunque la diabetes es una causa frecuente, está lejos de ser la única. Es en la inmensa mayoría de los casos una señal silenciosa que tu sistema nervioso periférico, tu circulación profunda o tu columna lumbar te están enviando para avisarte que algo dentro de tu cuerpo está cambiando y que necesita atención antes de que se convierta en pérdida real de la sensibilidad, caídas frecuentes o daño permanente del nervio. Hoy te voy a explicar algo que probablemente cambia por completo la forma en que entiendes ese hormigueo que tienes en las piernas. Esa condición médica se llama parestesia, y aunque para muchos pacientes parece un síntoma menor que aparece y desaparece, en realidad es uno de los predictores más subestimados de 7 enfermedades importantes: neuropatía diabética inicial, deficiencia severa de vitamina B12, estenosis del canal lumbar, insuficiencia venosa crónica avanzada, enfermedad arterial periférica, hipotiroidismo no controlado y compresión radicular cervical o lumbar. Cada una de estas 7 condiciones, cuando se descubre tarde, deja secuelas que ya no se pueden revertir. Pero cada una, cuando se identifica a tiempo, tiene un tratamiento claro, accesible y muchas veces sorprendentemente simple. Soy médico geriatra. Llevo más de 20 años acompañando a adultos mayores en consulta y te puedo decir con absoluta sinceridad lo siguiente. La sensibilidad de tus piernas, la forma en que percibes el suelo bajo tus pies, la firmeza con la que caminas, es probablemente el indicador más honesto que tienes sobre el estado real de tu sistema nervioso, tu columna, tu circulación profunda y tu metabolismo. Pocos médicos te van a examinar las piernas con cuidado, palpando los pulsos pedios, revisando la temperatura, midiendo la sensibilidad con un monofilamento, y casi nadie te va a explicar por qué ignorar un hormigueo persistente durante meses o años puede llevarte a una caída con fractura de cadera, a una úlcera que no cicatriza o a una pérdida progresiva de la marcha que cambia tu vida para siempre. Antes de explicarte cuáles son las 7 causas reales, cómo identificar cuál es la tuya y qué hacer paso por paso, quiero ser muy claro contigo. Lo que vas a escuchar es información educativa basada en evidencia publicada en revistas médicas serias como New England Journal of Medicine, Neurology, Journal of Vascular Surgery y Diabetes Care. No reemplaza la consulta con tu médico de cabecera, tu neurólogo, tu cardiólogo o tu endocrinólogo. Si el hormigueo se acompaña de pérdida de fuerza, si notas que se te cae el pie al caminar, si tienes una herida en la pierna que no cicatriza, si tienes piel azulada o muy fría en los pies, si hay dolor intenso al elevar la pierna,
o si pierdes el control de la vejiga o del intestino, no esperes. Acude a urgencias o pide cita con tu médico esta misma semana. Esos síntomas combinados pueden indicar condiciones que requieren atención inmediata. Dicho esto, vamos a las 7 causas reales del hormigueo en las piernas después de los 60 años. Cada una con su mecanismo, cada una con su prueba diagnóstica y cada una con un caso clínico verdadero que he visto en mi propia consulta. Causa 1. La neuropatía diabética inicial. La primera causa, y la más frecuente en adultos mayores, es la neuropatía diabética inicial. Cuando los niveles de glucosa en sangre permanecen elevados durante meses o años, el azúcar daña silenciosamente los nervios periféricos más largos del cuerpo. Y los nervios más largos del cuerpo son justamente los que van a tus pies. Por eso, el hormigueo casi siempre empieza en la planta de los pies, sube por los tobillos y avanza lentamente hacia las rodillas. Es un patrón clásico llamado distribución en calcetín. Lo importante, y lo que casi nadie te dice, es que la neuropatía diabética puede aparecer antes del diagnóstico formal de diabetes. Muchos pacientes con prediabetes ya tienen daño nervioso significativo cuando llegan a consulta. Un estudio publicado en Diabetes Care en 2022 siguió a 3.400 adultos mayores con prediabetes durante 4 años y demostró que el 32% ya presentaba signos medibles de neuropatía periférica, aún sin tener todavía diabetes diagnosticada. Te voy a contar un caso. Doña Marisol, de 66 años, de Quito, Ecuador, llevó a mi consulta con hormigueo en ambos pies durante 10 meses, sin diagnóstico previo de diabetes. Le pedimos un análisis simple, glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada. Glucosa de 122, glicosilada de 6.4. Iniciamos un plan estricto de alimentación, actividad física suave y suplementación específica con ácido alfa-lipoico, vitamina B12 y benfotiamina. 4 meses después, el hormigueo había disminuido en un 70% y su glicosilada bajó a 5.8. Doña Marisol no se volvió diabética y conservó la sensibilidad de sus pies. Causa 2. La deficiencia severa de vitamina B12. La segunda causa, una de las más subestimadas y al mismo tiempo más fáciles de corregir, es la deficiencia severa de vitamina B12. Después de los 60 años, el estómago produce menos ácido clorhídrico y la absorción intestinal de esta vitamina cae de forma drástica. Adicionalmente, 2 medicamentos muy comunes en adultos mayores, la metformina y los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y el pantoprazol, bloquean parcialmente la absorción de B12 a nivel intestinal. La vitamina B12 es indispensable para producir la mielina, la capa que envuelve los nervios y permite que las señales eléctricas viajen rápido y de forma precisa. Cuando los niveles de B12 caen, esa mielina se deteriora y aparece hormigueo en las piernas, en las manos, sensación de quemazón en los pies, pérdida progresiva del equilibrio y, en casos severos, deterioro cognitivo que se confunde con demencia. Un estudio publicado en Neurology demostró que el 42% de los adultos mayores que consultan por hormigueo en las piernas tienen niveles de B12 por debajo del rango óptimo, aunque dentro del rango considerado normal por los laboratorios estándar. El verdadero rango óptimo en adultos mayores no es por encima de 200 picogramos por mililitro, es por encima de 450 picogramos por mililitro. Esa distinción cambia el diagnóstico para miles de personas cada año. Si tomas metformina, omeprazol o cualquier inhibidor de bomba de protones y tienes hormigueo persistente, pide un nivel de vitamina B12 y de ácido metilmalónico. Esa segunda prueba detecta deficiencia funcional cuando el valor de B12 parece falsamente normal.
Causa 3. La estenosis del canal lumbar. La tercera causa, frecuente y muchas veces ignorada, es la estenosis del canal lumbar. Con el paso del tiempo, las vértebras de la zona baja de la espalda se desgastan. Los discos pierden altura, los ligamentos se engrosan y el espacio por donde pasan las raíces nerviosas que van a las piernas se reduce. Esa reducción comprime los nervios y el primer síntoma suele ser hormigueo en una o ambas piernas, especialmente al estar de pie o al caminar distancias cortas. Un signo clásico, casi diagnóstico, es lo siguiente. El hormigueo y el dolor empeoran al caminar y se alivian sentándose o inclinándose hacia adelante, por ejemplo, al apoyarse sobre un carrito en el supermercado. Este patrón se llama claudicación neurogénica. Un estudio publicado en Spine Journal siguió a 890 adultos mayores con estenosis lumbar moderada y demostró que el 78% presentaba hormigueo en las piernas como primer síntoma, meses o años antes de que apareciera dolor lumbar significativo. La estenosis lumbar es uno de los grandes diagnósticos olvidados en geriatría. El diagnóstico se confirma con una resonancia magnética lumbar. El tratamiento puede ser conservador, con fisioterapia específica, fortalecimiento del core y ajustes posturales. O puede requerir cirugía descompresiva si la afectación nerviosa es severa. Causa 4. La insuficiencia venosa crónica avanzada. La cuarta causa es la insuficiencia venosa crónica avanzada. Cuando las válvulas de las venas profundas de las piernas pierden función, la sangre queda estancada en los tejidos. Aparecen varices, hinchazón al final del día, pesadez constante, manchas oscuras en la piel del tobillo y en muchas ocasiones hormigueo nocturno, calambres y sensación de calor en las pantorrillas. La diferencia clínica con la neuropatía es importante. En la insuficiencia venosa, el hormigueo empeora al estar de pie mucho tiempo y se alivia al elevar las piernas. En la neuropatía, el hormigueo empeora en reposo, sobre todo de noche, y mejora al caminar un poco. Un estudio publicado en el Journal of Vascular Surgery siguió a 1.120 adultos mayores con insuficiencia venosa crónica grado 3 y 4. Demostró que el 65% presentaba hormigueo crónico en las piernas y que el uso adecuado de medias de compresión clase 2, junto con elevación de piernas 30 minutos 2 veces al día, redujo significativamente el síntoma en menos de 12 semanas. Te cuento otro caso. Don Joaquín, de 71 años, de Buenos Aires, Argentina. Llegó a mi consulta con hormigueo nocturno y manchas oscuras alrededor de los tobillos. La ecografía Doppler venosa confirmó insuficiencia venosa crónica grado 4. Indicamos medias de compresión clase 2, elevación regular, ejercicios específicos de bombeo del tobillo y suplementación con diosmina. 10 semanas después, el hormigueo casi había desaparecido y la hinchazón vespertina se había reducido en un 80%. Causa 5. La enfermedad arterial periférica. La quinta causa, una de las más peligrosas si pasa desapercibida, es la enfermedad arterial periférica. En este caso, el problema no son las venas, sino las arterias. La acumulación de placa aterosclerótica en las arterias de las piernas reduce el flujo de sangre. Y los tejidos, que reciben menos oxígeno, mandan señales nerviosas anómalas que se manifiestan como hormigueo, ardor, frialdad o calambres al caminar. Un signo clásico es lo siguiente. La piel del pie se ve pálida, fría, y los pulsos pedios son débiles o no se palpan. Otro signo común es la claudicación intermitente. Después de caminar un par de cuadras, aparece dolor en la pantorrilla que obliga a detenerse y desaparece después de unos minutos de descanso.
La enfermedad arterial periférica está asociada con un riesgo cardiovascular muy elevado. Las personas con enfermedad arterial periférica significativa tienen el mismo riesgo de infarto y accidente cerebrovascular que los pacientes con antecedente de infarto previo. El diagnóstico se realiza con un estudio simple llamado índice tobillo-brazo. Si el resultado es inferior a 0.9, el diagnóstico está confirmado. El tratamiento incluye control estricto del colesterol, control de la presión arterial, dejar el tabaco, programas de marcha supervisada y, en algunos casos, procedimientos endovasculares. Causa 6. El hipotiroidismo no controlado. La sexta causa es el hipotiroidismo no controlado o no diagnosticado. Después de los 60 años, la prevalencia de hipotiroidismo aumenta significativamente, especialmente en mujeres. La tiroides es una glándula pequeña en el cuello que regula prácticamente todos los procesos metabólicos del cuerpo, incluyendo la función de los nervios periféricos. Cuando la tiroides funciona por debajo de lo normal, los nervios se inflaman levemente, la conducción nerviosa se enlentece y aparece hormigueo en las piernas, sensación de hinchazón, piel seca, cansancio extremo, intolerancia al frío y aumento de peso sin razón aparente. En muchos casos, el síntoma neurológico aparece antes de que el paciente note los otros signos clásicos del hipotiroidismo. Un análisis simple llamado hormona estimulante de la tiroides o TSH junto con tiroxina libre o T4 libre confirma el diagnóstico en pocos días. El tratamiento con levotiroxina, ajustada con cuidado en adultos mayores, mejora el hormigueo en un porcentaje muy alto de pacientes dentro de los 3 a 6 meses. Si tienes hormigueo en las piernas, frío constante en las manos y los pies, piel seca, cabello quebradizo o cansancio que no se explica con tu rutina, pide un control tiroideo completo. Causa 7. La compresión radicular cervical o lumbar. La séptima causa, muchas veces confundida con las anteriores, es la compresión radicular cervical o lumbar. A diferencia de la estenosis del canal, que afecta múltiples raíces nerviosas a la vez, la compresión radicular es local. Una hernia discal, un osteofito o un fragmento óseo presiona una raíz nerviosa específica al salir de la columna, y el síntoma aparece en el territorio exacto de esa raíz nerviosa. Por ejemplo, una hernia entre las vértebras lumbares 4 y 5 produce hormigueo en la cara externa del muslo, la cara externa de la pantorrilla y la planta del pie. Una hernia entre la quinta lumbar y la primera sacra produce hormigueo en el talón, la planta del pie y el dedo pequeño. Cada raíz tiene una distribución específica, conocida como dermatoma. El diagnóstico se confirma con una resonancia magnética lumbar o cervical, según la sospecha clínica. Un electromiograma, conocido como EMG, complementa el estudio y mide el grado de afectación nerviosa. El tratamiento puede ser conservador, con fisioterapia, antiinflamatorios cuidadosamente seleccionados y bloqueos epidurales en casos seleccionados, o quirúrgico, en compresiones severas con pérdida de fuerza o pérdida de control de esfínteres. Y antes de continuar con las recomendaciones prácticas y el caso final, necesito pedirte algo importante. Si tienes hormigueo persistente en las piernas, o si tienes algún familiar mayor de 60 que lo tiene, por favor pausa un segundo y haz 3 cosas. Primero, escribe en los comentarios cuánto tiempo llevas con el hormigueo, en qué parte exacta de la pierna lo sientes, tu edad y desde qué ciudad nos miras. Esa información ayuda a otras personas como tú y me permite responder dudas frecuentes en los próximos videos. Segundo, pulsa el botón de me gusta. Cada me gusta hace que el algoritmo de YouTube envíe este video a otra persona mayor de 60 años que está ignorando señales importantes en sus piernas. Tercero,
Comparte este video con un familiar o amigo que lo necesite. Continuemos. Mientras gestionas tu cita médica, hay varias cosas prácticas que puedes hacer desde este mismo momento para empezar a cuidar tus piernas. Primero, examínate los pies todos los días, después de la ducha. Busca ampollas, heridas pequeñas, cambios de color, manchas oscuras o piel agrietada. Las heridas en pies con sensibilidad reducida pueden crecer sin que las sientas. Segundo, evita caminar descalzo, especialmente sobre superficies duras o frías. La pérdida de sensibilidad aumenta el riesgo de lesión. Tercero, usa calzado cerrado, de planta firme, suela antideslizante, con buen soporte del arco. Las pantuflas blandas, sin sujeción, son una causa frecuente de caídas en adultos mayores con hormigueo. Cuarto, eleva las piernas 30 minutos al final del día, sentado con los pies apoyados en una silla. Eso favorece el retorno venoso y reduce el hormigueo de origen circulatorio. Quinto, hidrátate de forma constante a lo largo del día, entre litro y litro y medio de agua, salvo restricción médica. Una deshidratación crónica leve empeora la conducción nerviosa. Sexto, camina de forma regular, en lo posible 30 minutos diarios, a paso cómodo, idealmente acompañado. La marcha estimula la circulación y la función nerviosa. Séptimo, si tomas metformina, omeprazol o medicamentos hipolipemiantes potentes, recuerda mencionar el hormigueo en cada control médico. Algunos de esos fármacos requieren ajustes o suplementación complementaria. Quiero ser muy claro con esto. Aunque el hormigueo, en general, no es una urgencia médica inmediata, hay ciertos síntomas combinados que requieren consulta urgente esta misma semana, sin esperar. Si pierdes fuerza en una pierna o se te cae el pie al caminar. Si tienes una herida en la pierna o el pie que no cicatriza. Si la pierna o el pie se ve azulado, blanco intenso o muy frío al tacto. Si tienes dolor severo que no calma con reposo. Si pierdes el control de la vejiga o del intestino, incluso de forma leve. Si hay fiebre asociada al dolor o al hormigueo. O si el hormigueo se acompaña de visión borrosa, dolor torácico o dificultad para hablar. En cualquiera de esos casos, no esperes. Acude a urgencias o pide cita inmediata. Te voy a contar la última parte de la historia. Don Ramiro, el paciente con el que abrí este video, de 73 años, de Lima, Perú, con hormigueo en ambas piernas durante casi 2 años. Cuando lo examiné con detalle, identifiqué 3 causas combinadas, que es lo más frecuente en adultos mayores. Prediabetes, con glicosilara de 6.3. Déficit funcional de vitamina B12, con ácido metilmalónico elevado, a pesar de un valor de B12 dentro del rango clásico de laboratorio. Y una estenosis lumbar moderada, confirmada con resonancia magnética. Iniciamos un plan integral, control estricto de glucemia, con alimentación específica, suplementación con vitamina B12 metilada, ácido alfa-lipoico y benfotiamina. Fisioterapia lumbar focalizada en estabilización del core, decompresión postural y ejercicios suaves de flexibilización. Calzado adecuado y rutina diaria de marcha controlada. 6 meses después, don Ramiro regresó a mi consulta caminando con paso firme. Doctor, me dijo, el hormigueo bajó en un 90%. Ya no tengo miedo de salir a caminar. Volví a la cancha de bochas con mis amigos los domingos. Y mi esposa dice que volví a ser yo. Lo que más necesitaba mi cuerpo no era resignarme a la edad. Era que alguien examinara con tiempo, con paciencia y con criterio lo que mis piernas estaban tratando de decirme. Si te ha servido este video, descarga gratis mi guía 5 bebidas matinales para mayores de 60, donde te explico exactamente qué tomar al despertar para proteger tus nervios,
tu circulación y tu cerebro de forma natural. El enlace está en la descripción. Y recuerda, tus piernas son tu independencia. Cada hormigueo persistente merece ser escuchado, examinado y tratado a tiempo. Cuídate y nos vemos en el próximo video.